Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Michael Monegro les informa y es un placer estar con ustedes. Vamos de inmediato con los titulares. Abinader dice endeudamiento del gobierno se justifica en la pandemia y la inversión pública. Oposición critica niveles de endeudamiento del gobierno. Ciudadanos le dicen al presidente que les enseñe la magia porque el dinero no rinde en el país. Por haber perimido, legisladores tendrán que reintroducir proyecto de ley del régimen electoral. Mueren 2 personas en Villa Liberación, presumiblemente por cólera. Y el suministro de agua es un dolor de cabeza para residentes en Bella Colina, Manoguayabo. Iniciamos hoy con el presidente Luis Abinader, que aseguró que gracias a las ejecutorias de su gobierno, el país vive su mejor momento económico y de menor inflación. Como nos cuenta Fernando Marte, acompañado de su equipo económico, el gobernante justificó el nivel de endeudamiento de la actual administración. El gobernante sostuvo que la oposición se ha quedado sin discurso y por eso critica los préstamos contraídos por el gobierno que preside. Aseguró que, contrario a las administraciones anteriores, los financiamientos solicitados tienen la justificación de la pandemia y la inversión pública que realizan. El nivel de deuda ha bajado aún con la pandemia y el de ellos subió sin pandemia. ¿En qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que a ellos se les hace difícil responder. De igual manera, el gobernante aseguró que la inflación en República Dominicana ha sido la más baja de Latinoamérica. Y obviamente se refleja, en el caso de la inflación, es un reflejo de la crisis internacional. Pero lo que pasa es que nosotros estamos mejor que otros países, esa es la realidad. Entonces hay que entender que dentro de términos relativos, mientras hay prácticamente un crecimiento cero o muy leve en otros países, nosotros estamos creciendo más. ¿Y por qué estamos creciendo más? Porque hemos hecho las políticas económicas correctas, porque le hemos llevado certidumbre a los inversionistas para que vengan a invertir a República Dominicana. Indicó que el actual gobierno no solo ha sido el que más ha construido, sino el que más ha impulsado la continuidad del Estado. Ningún otro gobierno, al mismo tiempo que ha iniciado grandes obras, ha terminado la cantidad de obras que estaban detenidas. Pero así como otras cosas, yo creo que le quedan pocos temas a la oposición para hablar. Entonces, Abinader dibujó un panorama económico tan halagüeño que parecería que comparaba al país con Suiza y se olvidaba de las penurias de miles de dominicanos. Cuando tú ves el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de nosotros ha aumentado en mucho menor medida. Y por eso, ¿qué dijo la FAO? Que el país, somos uno de 2 países en Latinoamérica que ha mejorado la alimentación. El mandatario habló en compañía del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, del ministro de la Presidencia, Joel Santos, y del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Fernando Marte, Noticias Su Mundo. Más de 24,000 millones de dólares han aprobado los congresistas desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha. Los préstamos aprobados por la Cámara de Diputados al término de la primera legislatura ordinaria concitan el repudio de la oposición, que considera que el oficialismo endeuda al país en ocasiones sin justificación. Veamos la historia. El tema del endeudamiento parece el de nunca acabar. Cuando los partidos están en la oposición lo critican, pero cuando están en el gobierno lo olvidan, como la administración actual, que sobrepasa los 24,000 millones de dólares de préstamos concertados. Cuando uno ve que los presupuestos todos los años se queda con dinero que falta por gastar, uno se cuestiona, ¿para qué siguen tomando más dinero prestado? Entonces, nos parece que hay algo de ineficiencia en el gasto de capital, en el gasto que está destinado para inversión. Yo pienso que los temas importantes no le están poniendo atención. El tema tendrá que ser tomado en agenda por la sociedad dominicana y exigir por todos los medios disponibles aquí en el Congreso
por los medios de comunicación, las entidades comunitarias, sociales, exigirles que este gobierno explique por qué tantos recursos económicos han tomado prestados. Los intereses que debe pagar el Estado dominicano por los miles de millones de dólares que hasta la fecha se han aprobado son alarmantes. Diputados opositores apuntan que la economía dominicana se compromete a largo plazo. Algunos alegan que los préstamos están lejos de ser usados para obras, planes y o proyectos que garanticen beneficios para los dominicanos. En la medida en que cada vez es mayor el porcentaje de los ingresos que se destina a pagar no solamente el capital de la deuda, los intereses de la deuda, el pago de los intereses de la deuda en el año 2023 representa el 25% de los ingresos del Estado dominicano. Pero mientras la oposición arremete contra el festín de aprobaciones de millones de dólares, los oficialistas lo justifican en el entendido de que se necesitan recursos para desarrollar acciones estatales. Los préstamos que se han aprobado algún fin tienen, pero por encima de todo eso tienen la imposibilidad material de que vayan a los bolsillos de algún funcionario que le toque la aplicación de esto. Lo más importante para nosotros es la calidad de ese gasto que se está llevando a cabo, fruto de ese financiamiento, es decir, hay una eficientización mayor del gasto con objetivos mucho más claros, mucho más específicos. La oposición asegura que mantendrá su posición de rechazo a estos préstamos porque a la larga el erario público sufrirá alteraciones en perjuicio de los dominicanos. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Comerciantes y amas de casa difieren de lo dicho del presidente Luis Abinader de que al gobierno le rinde el dinero. Veamos la historia con Vanessa Valdés. Como piedra en el estómago cayó la expresión del jefe de Estado a las amas de casa y comerciantes al expresar que el dinero rinde en el gobierno, debido a que esto no se percibe en la economía del país. No está rindiendo el dinero no rinde. La yuca está a 22 pesos y a 20 pesos, el guineo está a 5 y a 6 pesos, la yautía coco está a 40 y a 35. Si los precios estuvieran bajitos, él rindiera, pero es que los precios están muy altos. Uno sale con 1,000 pesos y no lleva 2 funditas a la casa. El alto costo de la vida para la masa desposeída desató las reacciones que contradicen lo expresado por el presidente. Rinde porque la canasta familiar está carísima, cuesta como lo menos 30 o 35 mil pesos la canasta familiar. Lo poco que uno gana no le da para comer las tres papas, como digamos. No da. No da. Entonces, ¿el presidente? No, está hablando mentira. Están demasiado altos como te digo, los productos están demasiado caros. En ese sentido, yo tendría para decirle que le rendirá a él, porque él no compra, porque él está allí sentado dando órdenes. Y cuando él llega a su casa lo encuentra todo. Nosotros los pobres tenemos que salir a buscarlo todo. A pesar de las críticas que emite la oposición de que no se está realizando una política de inversión, Abinader afirmó el pasado domingo que lo desconoce, por lo que el gobierno que encabeza le rinde tanto el dinero. Vanessa Valdés, Noticias, Su Mundo. Dolor, angustia y preocupación son los sentimientos que rodean una familia en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este, tras el fallecimiento de 2 de sus miembros aparentemente por cólera. Martín Severino con los detalles. Y es que el mal momento que inició con el fallecimiento la semana pasada del niño Christopher Ureña de 9 años de edad y posterior muere su abuela Ana Julia Méndez de 78 años el pasado domingo, según dicen familiares, fue por cólera. Otros 2 miembros de esa familia, que son menores de edad, permanecen ingresados en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza con síntomas de la infección intestinal. Bueno, nos sentimos muy mal porque es una familia que está corriendo bastante peligro ahora mismo. Porque ya, como ya usted puede ver, ya fallecieron 2. Hay 2 todavía que están internos. Todavía ayer se llevaron otra, internaron otra. Y no se sabe todavía cuánto más van a suceder, van a estar internos. Familiares de los fallecidos entienden que hubo negligencias con relación a las atenciones médicas que recibieron en el Hospital del Almirante en Santo Domingo Este. Para mí, el Almirante no atiende a un paciente como él, porque el muchacho que murió nieto mío, ellos sabiendo que el muchacho estaba evacuando, lo despachan a las 6 de la mañana, evacuando, y después volvieron a internar. Si él ve que el muchacho está evacuando, que ellos no pueden con ese caso, ¿cuál es el deber? Pasarlo al hospital donde lo puedan atender. Bueno, eso es lo que más
un poco nosotros estamos molestos, porque si ellos desde un principio, cuando llevaron el primero, quizá la señora hubiera corrido rápido con ella, o quizá con los otros dos que también están allá ahora mismo. De su lado, las autoridades del hospital se negaron a ofrecer declaraciones, alegando que la directora del centro se encontraba en una reunión. Mientras tanto, comunitarios de Villa Liberación pidieron la intervención de salud pública en el barrio para evitar que la enfermedad se propague. El sector principalmente está contaminado entero. Villa Liberación está contaminado entero porque principalmente tenemos problemas de la parte cuacual, que estamos descolapsados. El asunto del agua, que es una vía por la que tú te puedes contaminar rápido. Por ejemplo, cuando llega el agua, que llega a veces 2 veces a la semana, primero sale materia fecal, agua negra. Tú tienes que esperar un tiempo a que se vaya limpiando, para entonces después empezar a coger agua. O sea que... Yo estoy preocupada porque usted sabe que siempre los inocentes son que pagan lo que hace el grande. Hemos estado haciendo lo que son las pruebas de agua de los pozos filtrantes, donde utilizan el agua para el manejo del hogar, el agua que llega de la llave, se han estado analizando, hemos hecho reparto de cloro y hemos hecho muchísimos operativos en las comunidades. Las autoridades sanitarias reportan que en el país se registran 19 casos confirmados de cólera. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Pese a las controversias entre diputados y senadores sobre el proyecto de ley de régimen electoral que proviene del Senado de la República, el proyecto caducó conforme al artículo 104 de la Constitución. Vanessa Valdés con los detalles. Al imprimir el proyecto de ley orgánica de régimen electoral, representa otro retroceso en el Congreso Nacional. La información fue emitida por el presidente de la Comisión Electoral, Elías Huetzin Chávez. De la misma manera, deberá ser reiterada por el Pleno una comisión especial para el estudio y rendición de informe final sobre el proyecto en cuestión, que confiamos sea la ratificación de la misma comisión que hemos encabezado y que ha sesionado en 9 ocasiones. Sin embargo, los congresistas manifestaron que existe la voluntad y tiempo para aprobarla antes que concluya la extensión de la legislatura. Esas leyes se reintroducen de nuevo y además ya están ese trabajo que vuelve de nuevo, entra y se incorpora. Hay mecanismos de incorporarlo para agilizarlo. Yo creo que nosotros necesitamos cada día más. Sí, hay tiempo y nosotros esperamos que de la misma voluntad que tiene el Partido Reformista y que se ha manifestado en el Senado se manifieste en la Cámara de Diputados. Esa es la realidad. En tanto que el senador Ricardo de los Santos indicó que el bloque del PRM no se opone a los gastos para los procesos electorales. Que tenemos que hacer un análisis a profundidad, pero vamos a analizar otro tema. En el mismo Distrito Nacional. El Distrito Nacional se está compuesto por 3 circunscripciones, es decir, de 6 diputados cada uno. Son 18 diputados. Y la ley le otorga al diputado el mismo tope de gasto que al senador. La nueva realidad que enfrenta tanto como la reforma de la ley 15-19 del régimen electoral como la 33-18 de partidos políticos deberán correr tanto como por la Cámara Alta y la Baja del Congreso Nacional. Será hasta el 15 de febrero que se tiene para conocer el proyecto del cual depende el éxito de las elecciones del año 2024. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. La falta de agua potable mantiene desesperados a los residentes del sector Bella Colina Oeste, eso es en Mano Guayabo, que dicen que la falta del líquido los hace parecer antihigiénicos. Yulisa Reyes estuvo en el lugar y tiene este informe. Hace varios meses que los residentes del sector Bella Colina en Santo Domingo Oeste no disponen de agua de tubería. Su preocupación aumenta ante los casos de enfermedades que se han registrado. Para sus quehaceres deben comprarla de camiones, por lo que tienen que invertir recursos económicos que no tienen o que son para cubrir otras necesidades. Tenemos aproximadamente 1.118 viviendas que están sufriendo del apreciado líquido. Entonces nosotros fuimos a las CAS en la semana próxima y quedaron de venir la próxima semana para hacer la conexión a toda la familia que están afectadas. El agua aquí estaba bien, porque vienen a poner agua nueva, entonces nos la quitaron la que teníamos.
Pero si ellos no la arreglan como llegaron aquí, va a estar todo bien. La gente manifiesta que hicieron la solicitud a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados con el fin de que se pueda restablecer el servicio, pero han brillado por su ausencia. Llega poca agua, porque las tuberías están como abriendo poco. Y llega, por ahí abajo llega un poquito y cuando viene a subir aquí ya no hay. Eso es cuanto todo. Compramos agua. ¿A cómo? El camión, a 1.800. Antes la mandaban antes de ponerse el proyecto que está en la Darío Gómez, después que pusieron por aquí nos está acercando. Nos explican cómo en pleno siglo XXI el servicio de agua potable sea un problema para alguna comunidad, cuando se supone existen las instalaciones que lo pueden hacer posible. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque siempre hay que buscar agua para allá arriba. El agua no llega casi. Aquí compramos agua, camiones de agua, nos cobran 100 pesos por un tanque de agua, no llega agua. Yo no tengo tinaco ni tengo cisterna. Lo que tengo son 3 tanquecitos y eso es lo que yo cojo para la mano. Y aquí es un lío con el agua. El agua para estos sectores es una prioridad indispensable. Primero porque les permite el aseo personal sin inconvenientes y les garantiza la limpieza de sus hogares en condiciones normales. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Y el presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo un sometimiento por negación de información pública respecto a operaciones de deuda, gastos e inversión realizadas por los 27 fideicomisos públicos a varios ministerios gubernamentales. Vanessa Valdés con el informe. Las instituciones que figuran dentro de las demandas del Colegio de Abogados son el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia y el Banco, la fiduciaria Banreservas, como así también el Ministerio de Obras Públicas, por la violación a la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública, tras rehusarse a entregar la información financiera respecto a las inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los fideicomisos públicos creados por el gobierno central. No hay en la República Dominicana nadie que nos pueda decir cuánto ha invertido el Estado Dominicano en fideicomisos, cuánta deuda se ha emitido, cuántos bonos se han emitido, que tenemos información que se están usando, los fondos de la seguridad social correspondientes a los trabajadores para adquirir esas supuestas inversiones de los fideicomisos. No hay forma posible de saber cuáles obras se han hecho, a quién ha contratado, qué se ha gastado y de la forma en que se han hecho esas contrataciones. Hernández indicó que solicitó las informaciones financieras a las referidas instituciones en diciembre del año 2022. Por los más de 27 fideicomisos que envuelven montos multimillonarios que, según informes extraoficiales, superan la emisión de bonos por más de 100.000 millones de pesos. Miguel Surún Hernández también advirtió que no se quedará de brazos cruzados y que llegará hasta las últimas consecuencias para defender a los dominicanos. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. En una operación conjunta y combinada, el guardacostas de Estados Unidos, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana, coordinados por miembros del Ministerio Público, ocuparon 112 paquetes presumiblemente de cocaína tras interceptar una lancha rápida a varias millas náuticas al este de Punta Cana, provincia de La Altagracia. El guardacostas de Estados Unidos y unidades navales de la Armada, apoyados por equipos técnicos, realizaban labores de patrullaje marítimo cuando avistaron una embarcación, iniciando de inmediato una persecución. Luego de varias horas, las autoridades lograron abordar en alta mar una embarcación en cuyo interior se confiscaron 6 fardos conteniendo los 112 paquetes de la sustancia. Mientras que las centrales sindicales presentarán una propuesta de reajuste salarial de 35% por el descontrol que tienen los artículos de la canasta familiar en sus precios. La clase sindical anticipa la propuesta al convocar con carácter de urgencia y para que el sector empleador nombre a los representantes que le corresponden para agilizar las negociaciones. Y en otra información, ante el desacuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP,
Los días y horas para la inducción de los más de 24,000 maestros que aprobaron el curso docente es todavía una incógnita. El presidente de la Cooperativa Dominicana de Maestros considera que debe llegarse a un acuerdo lo antes posible que permita una capacitación exitosa. Octavio Bretón dijo que el gremio magisterial debe adherirse a las propuestas del Ministerio de Educación debido a que es de vital importancia que los educadores estén en las aulas acorde a los nuevos tiempos. Sí, lo fortalece porque no es lo mismo cuando tú vas orientada a desempeñar una labor a cuando tú vas con tu mente en blanco. Entonces es necesario que se le den las orientaciones correspondientes en un mundo cambiante como este. El conflicto radica en que los maestros consideran que la inducción debe ser en horario laboral y no en fin de semana como propone Educación. La inducción a los maestros de nuevo ingreso es de carácter obligatorio e inició el pasado sábado. La falta de un puente en el río Lebrón que enlaza a las comunidades Eduardo Brito 1 y 2 con Pedro Brandt expone al peligro a los que deben desplazarse por esta zona. Yulisa Reyes estuvo ahí y nos presenta el siguiente informe. Por un puente improvisado cruzan los residentes de Pedro Brandt de un sector a otro, en motores y a pie, poniendo en riesgo sus vidas de ambas formas. Porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cruzar obligados porque no podemos quedarnos de aquel lado, de este lado que buscamos lo que necesitamos. ¿Y cómo cruzan? ¿Agarrándose? Agarrándonos, y si nos caímos no paramos otra vez. Subimos a subida y prácticamente es un riesgo porque puede caer cualquier persona al río, al agua. Mayormente también es un riesgo para subir, algunas personas tienen que dar la vuelta porque le tienen miedo. Para cruzar deben hacerlo por esta calle que se torna extremadamente inclinada. Aseguran que los estudiantes pasan trabajo para ir a la escuela. Los zapatos en la mano, remangado los pantalones, está aquí arriba. ¿Los estudiantes? Los estudiantes. Esos niños que vienen de la escuela, aquí yo tengo una manguera y el día hasta 8 y 10 muchachitos que con las paticas hasta aquí llena el lodo. No se preocupan por eso. Luego del primer encuentro, en el que se suponía quedaban formalmente iniciados los trabajos para la construcción de la obra, nunca más han vuelto quienes quedaron a cargo. Así lo resaltaron los residentes del lugar. En el espacio donde se construirá el puente solo hay varias piezas de concreto que allí fueron depositadas sin que a la fecha se haya hecho nada más. El presidente Abinader vino, van a hacer aproximadamente como 8 meses y quedó el primer Picasso para hacer el puente. Pero él no me dio el Picasso y los ingenieros, no sé lo que están, han echado unas cuantas gravillas. Ahora arriba están haciendo las aceras y contenedores, pero no han hecho el puente. Nos prometió que en 6 meses iba a estar ya concluido y todavía es la fecha que tiene 1 año y algo, que no. Y estamos padeciendo, ya ustedes saben, están sin comunicación los dos sectores. Llaman al presidente Abinader a cumplir su palabra e instruir a los ingenieros responsables de la construcción de este viaducto. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Productores de Jamey en San Cristóbal pidieron al gobierno la construcción de los caminos vecinales de la comunidad que presentan un avanzado deterioro y está dificultando el transporte de las cosechas a los mercados. Ernesto Trinidad amplía en las finanzas. Son 32 kilómetros de caminos interparcelarios que estos productores están pidiendo su construcción. La producción agrícola en Jamey está enfocada en cacao, naranja, mandarina, chinola, limón, persa y otros. Desde un punto de vista sí hemos recibido el apoyo de las autoridades, pero necesitamos más apoyo. ¿Por qué? Porque no es solo que nos digan que quieren una cooperativa, sino que es la primera vez que vamos a hacer una cooperativa de esta magnitud. Nosotros tenemos que ponerle una carga aquí a un mulo y durar 1 hora para llegar a la parcela en un mulo. Nosotros queremos que nos ayuden para la reconstrucción de nuestra iglesia. Iglesia Católica Altagracia Nival, en la comunidad de Malú. El llamado de los productores de Jamey en San Cristóbal se hizo a través del programa Diario Agropecuario. Pasamos con el Banco Popular, que en el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR, informó que su cartera de créditos al sector turístico concluyó en 2022 con un balance de $1.011 millones.
Esta cartera de créditos del Banco Popular equivalía ya a noviembre de 2022 al 44.5% del financiamiento otorgado en su conjunto por el sector financiero al turismo, subrayando así el rol de la entidad bancaria como el mayor financiador histórico de esta industria. Finalizamos con el Banco Central, que dijo que el IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, varió 1.09% en diciembre respecto a noviembre de 2022. Sostuvo la entidad financiera que el índice de precios de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza solo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de estos, creció 0.83% en diciembre de 2022. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Más de un 70% de conductores han sacado el marbete correspondiente al periodo 2022-2023. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés, manifestó que faltando 14 días para cerrar el plazo, aún faltan casi el 30% por renovar su placa. El funcionario reiteró a aquellos que no lo hagan dentro de la fecha tendrán que agotar otros procesos y pagar una suma superior a la que corresponda al año del vehículo. Yo lo dije desde el principio, el año pasado no hubo prórroga y no va a haber prórroga este año. O sea que el que se quede va a tener que pagar impuestos por encima de los... Así es, señores, desde octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses para la renovación del marbete. Valdés aseguró que es normal que una parte de la población no saque su placa a tiempo y se vea obligado a hacerlo fuera del plazo, aun cuando el proceso lleva meses abierto. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 24 nuevos casos de COVID-19 sin fallecimientos por la enfermedad. De acuerdo al boletín 1034 de la Dirección Nacional de Epidemiología, el total de muestras procesadas en las últimas 24 horas fue de 577 y de estas 199 son PCR y 378 antigénicas, mientras que 299 casos se mantienen activos. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Será hasta mañana. Buenas noches. Su Mundo TV.